un Ah, segundo. bueno. Ya me había asustado, creí que te había sido. Entonces, compa, si les parece, vamos a arrancar primero con Hugo, luego seguiría Elizabeth y cerramos contigo, Marcela, ¿te parece? Sí, de acuerdo, pues está bien. Listo, Listo. ahí ya Entonces, estamos. bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este cuarto foro de salud, a este quinto foro de salud mental comunitaria o salud colectiva, como lo hemos venido desarrollando, el cual se hace en el marco del curso de psicología comunitaria del programa de psicología de la Universidad Surcolombiana. Hemos planteado este foro apoyado por el programa de psicología y por el Centro de Investigación Social María Teresa Cortés como un espacio que nos permita problematizar la salud mental y problematizarla desde las perspectivas comunitarias, que nos permita problematizarla desde los contextos, que nos permita problematizarla desde otras miradas que no sean deterministas o que cierren la posibilidad de entender la salud mental más allá de una condición intrapsíquica. En ese sentido, ya en esta versión que venimos desarrollando, hemos decidido generar un proceso de articulación con diferentes experiencias latinoamericanas, experiencias como la experiencia argentina de salud mental comunitaria. Tuvimos en ocasiones anteriores invitada a este espacio a compañeras que han venido liderando el movimiento de salud mental comunitaria en Argentina. Hemos también tenido invitadas desde Perú, que han venido acompañándonos también y compartiendo la experiencia de los centros psicológicos comunitarios en Perú como una estrategia también de intervención muy importante. Y en cada uno de los espacios hemos venido compartiendo experiencias que nos permitan hoy problematizar la salud mental, hoy más que nunca donde la salud mental se ve amenazada por las diferentes formas de violencias estructurales que retornan a nuestro presente. Una vez más, donde la salud mental se enfrenta a unas políticas estatales que retroceden en la condición de derechos. Una vez más, problematizar la salud mental en un momento donde después de la pandemia se incrementaron los casos de eventos de salud mental. ¿Qué hacer desde la psicología? ¿Qué hacer desde las diferentes disciplinas que trabajamos en torno a la salud para problematizar y compartir experiencias en torno a ello? Esa es la idea de este foro y es la idea que podamos dialogar también con la experiencia latinoamericana y con la experiencia colombiana, donde tenemos mucho que contar y mucho que decir. En ese sentido, para el día de hoy tenemos tres grandes invitadas, amigos, colegas, personas con las que hemos caminado y con las que nos hemos encontrado en estas problematizaciones, ¿no? En primer lugar tendremos al compañero Hugo Adrián Morales. Hugo es doctor en psicología, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, de Argentina, y es integrante de la Red de Psicología de la Liberación y Pensamiento Nuestroamericano. Yo creo que en un momento les hablaremos un poco también de esta red porque tendremos nuestro primer congreso este año en octubre y es muy importante este tejido que venimos haciendo. A Hugo agradecerle la participación en este espacio. Tendremos también en este espacio, en un momento ya les presentaremos y le daremos la palabra a cada uno, a la profesora Elizabeth Ojeda. Ella es psicóloga, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia social y magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, doctor en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es integrante de diversas redes académicas nacionales e internacionales, trabajando en psicología social, psicología comunitaria, psicología de los riesgos y desastres y en investigación cualitativa y procesos intergeneracionales. Entonces, también un honor contar con la profesora Elizabeth aquí con nosotros en este espacio. Y tendremos también a Marcela Velázquez, quien es psicóloga y quien viene en este momento liderando a nivel nacional la especialización en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Ellas tres van a acompañarnos en este espacio, en este diálogo que tenemos para la tarde de hoy. Y queremos comenzar este 24 de marzo, además porque este foro también se enmarca en una fecha conmemorativa que es una fecha por la memoria, la verdad y la justicia. Hoy, 24 de marzo, se cumplen 50 años de la dictadura que en 1976 se ubicaba en Argentina. Una junta militar
se tomaba el poder. Una junta cívico-militar, eclesial y económica se tomaba el poder y empezaba un proceso de retroceso en derechos muy importantes que se habían logrado a través del movimiento popular en Argentina. Fue una dictadura cívico-militar que tenía como intención fundamental acabar con el proceso organizativo popular del movimiento en Argentina. Y lo conmemoramos porque tiene que ver todo con la salud mental, porque precisamente la dictadura tenía como objetivo fundamental romper la vida comunitaria, romper el lazo social, romper la relación con el otro. La instalación del terror se convirtió precisamente en su estrategia para individualizar e imponer una nueva forma de vida. Y la salud mental y los colectivos de psicólogas, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras y del movimiento social en Argentina hizo frente a ello. Y hoy conmemoramos precisamente a esas abuelas y a esas madres de la Plaza de Mayo que nos enseñaron precisamente a exigir la verdad, a exigir memoria y a exigir justicia, porque nunca más dictadura, porque nunca más terror, porque nunca más fascismo en nuestros territorios, porque hoy precisamente en donde se reorganizan las derechas y los fascismos en el mundo, tenemos que salir juntos y juntas a defender la memoria, la verdad y la justicia. Por eso vamos a arrancar precisamente con el compañero Hugo, que desde la Universidad de San Luis y acaba de llegar precisamente de estar en una vigilia conmemorativa del 24 de marzo, nos va a hablar sobre ese papel de la psicología hoy en tiempos de crisis y de crueldad. Hugo, agradecerte como siempre tu generosidad, tu acompañamiento y nada, hermano, bienvenido aquí a este espacio y tienes la palabra. Bueno, gracias Julio, gracias. Qué bueno escucharte y qué bueno sentir que ahí se hace eco, ¿no? Esto de la memoria, la verdad y la justicia. Yo digo, la verdad que es una alegría. Primero, antes de empezar con la reflexión, bueno, eso, compartirles que siempre el internet puede ser una intermitencia por ahí en algunos momentos y demás, pero ahí lo vamos resolviendo. Aquí hay un dicho que siempre cuando nos pasa algo que tenemos miedo o que tenemos incertidumbres o que nos pasa, siempre decimos lucha como una abuela, ¿no? O como las abuelas de Plaza de Mayo que yo creo que marcaron un camino, ¿no? de lucha, de memoria, de verdad, y que a pesar de todo lo que les pasó y les hizo el terrorismo de Estado, ellas fueron con justicia, no con venganza, ¿no? Pidieron que a todos los militares, ¿no? Como a todos los cómplices del terrorismo de Estado, tuvieran una justicia justa y no lo que habían hecho con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Es, además de admirar su lucha, es muy digno, ¿no? El camino que han marcado. Yo un poco eso, para empezar, yo digo contextualizar, eso, decir desde dónde uno está reflexionando, está pensando, desde dónde uno está teniendo los interrogantes, ¿no? Que lo llevan a tener como pequeñas reflexiones para compartir o incluso incomodidades, ¿no? O incluso incertidumbres. Así que un poco voy a empezar por ahí. Gracias Julio, gracias Marcela, gracias Elizabeth y gracias a todos y todas quienes están ahí también por compartir este espacio de ronda. Lo que quería contarles es que un poco algo comentaba Julio, aquí se cumplen 50 años, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, ¿no? Y no nos encuentra en cualquier contexto. Eso es necesario, yo digo, pensarlo. Y un poco cuando yo pensaba en qué venir a compartir, digo, no dejo de estar atravesado por esa vivencia, ¿no?
de lo que nos pasa hoy aquí en Argentina. Entonces, digo, ¿cómo vengo para compartir algunas reflexiones que uno puede pensar, pero también puedo venir a compartir algunas experiencias, ¿no? que yo digo que me atraviesan y que tienen que ver con la emoción, con la memoria, ¿no? con todo lo que uno vive cotidianamente, ¿no? En el día a día, yo digo, de nuestras vidas. Entonces eso nos encuentra en un contexto particular, con un gobierno que no niega la dictadura, como ocurrió con otros gobiernos, ¿no? En otros contextos, en otros momentos, había otros gobiernos que decían no fueron 30.400, discutían la cifra, no fue terrorismo de Estado, fue una guerra, no fue, bueno, siempre había como formas de distorsionar o buscarla. Nos encontramos ante un gobierno que reivindica, ¿no?, la dictadura militar. Por ende, es un gobierno que, yo digo, no discute absolutamente nada, no interpela absolutamente nada, no dice lo que sucedió, lo reivindicamos, y entonces es como que eso nos complejiza aún más, ¿no? Yo digo, nos abre un debate y nos abre una reflexión muy interesante, porque ya no alcanza con decir, bueno, es un gobierno fascista, sí, es un gobierno fascista de características fascistas, pero no alcanza con eso, ¿no? Hay que generar estrategias de discusión, estrategias de interpelación, estrategias de lucha, estrategias de resistencia, estrategias, ¿no?, de construir colectivamente, ¿no?, una salida o un proyecto político alternativo. Ya no alcanza con solamente, ¿no?, maldecir al gobierno, ¿no? Evidentemente hay que hay que pensar, ¿no?, y en ese escenario hay que pensar la salud mental, ¿no?, en proyectos políticos, ¿no?, que contemplen o que piensen, ¿no?, qué definimos por salud mental en este escenario y qué queremos por salud mental, ¿no?, en un proyecto alternativo. A su vez, tiene una particularidad, que yo me encuentro en una universidad que es la Universidad Nacional de San Luis, que la Universidad Nacional de San Luis tiene el único rector de todas las universidades nacionales que fue detenido desaparecido, ¿no? El primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de San Luis es una universidad relativamente nueva, que se desprende de otra universidad, que es la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? San Luis está un poco al centro de San Luis, cercano a Chile, ¿no?, cercano hacia el oeste, y tiene el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis fue detenido desaparecido el 1 de enero de 1977, a no cumplirse un año de que él asume como primer rector de la Universidad Nacional de San Luis. Obvio, un rector que venía de organizar, eso fue en el 77, el rector fue uno de los organizadores de todos los exiliados chilenos del golpe militar Allende en 1973. Un rector, un intelectual, un teólogo de la liberación, un pensador, ¿no?, desde el sur, y que de alguna manera venía, ¿no?, como resistiendo y interpelando la dictadura militar, y lo detuvieron y lo desaparecieron. Entonces, un poco lo que comentaba Julio, anoche estuvimos de una vigilia, ¿no? Tenemos una cátedra libre que se llama Mauricio López, ¿no? Yo digo un poco para conmemorar el nombre del primer rector, en el que organizamos una vigilia
para discutir, para comenzar, para pensar sobre eso. Entonces, en ese escenario, yo digo que me encuentro y nos encontramos quienes, psicólogos, psicólogas de acá, ¿no? De estos territorios, es que nos preguntamos, bueno, por el lugar que tiene la memoria, ¿no? En la salud mental, ¿no? Entonces, me surgían como varios interrogantes o algunas preguntas para inquietudes que inviten como un poco a evitar la incomodidad. Yo creo que Colombia es un territorio, ¿no? En el que también el tema de la memoria es algo ¿no? que está como muy latente, y yo digo, y muy en disputa, ¿no? Porque aquí lo que se pone también en tensión es la disputa, ¿no? De la memoria. Te digo, durante mucho tiempo, durante muchísimos periodos o gobiernos progresistas, ¿no? Había por ahí un deber de la memoria, ¿no? Y yo siempre nos preguntamos si con eso alcanza, si la pregunta es si hay que dar el debate cuando alguien, ¿no? Interpela la memoria, si alcanza con decir, no, sos un fascista, no, o si hay que dar una argumentación constante, ¿no? Una disputa constante sobre el contenido, ¿no? Y por ende convertir la memoria en un ejercicio vivo, ¿no? Que se mantiene, ¿no? Permanente. Entonces, yo, para compartir algunas reflexiones en ese contexto, en ese marco, en esa vivencia en el que nos encontramos, de un poco, incluso de desesperanza, ¿no? Atravesamos varios periodos, varios momentos, ¿no? de desesperanza, porque hay toda una narrativa, ¿no? Y toda una construcción discursiva en torno al desprestigio, en torno a la negación de todos aquellos, ¿no? De todos aquellos que por ahí piensan distinto, ¿no? Al proyecto político de la reivindicación de la dictadura, que es algo sumamente complejo, ¿no? Y sumamente. Entonces, yo traía como algunos interrogantes para hacer como una primera compartida y después seguir conversando y seguir charlando. Pero bueno, ¿qué lugar ocupa la memoria cuando uno habla de salud mental? ¿Y qué lugar ocupa, ¿no? Eso que hablamos de salud mental en un proyecto político, ¿no? Si pensamos la salud mental como también como también una postura política. Si cuando hablamos de salud mental hablamos de una posición política, ¿y qué lugar ocupa la memoria? Ahí, cuando nosotros hablamos de salud mental. Si cuando hablamos de memoria, de qué hablamos también, ¿no? Si esta memoria cronológica, ¿no? Esta memoria se alcanza con decir fueron 30.400 detenidos desaparecidos en la dictadura militar, que es una cifra que todo el tiempo pone en disputa, ¿no? Si alcanza con decir que fue terrorismo, se alcanza con... O si también hay que dar la discusión de todo el proyecto político, ¿no? De la construcción de subjetividad, del miedo, del terror, de la crueldad, ¿no? De la persecución, del silencio, ¿no? Y todo lo que de alguna manera son las raíces de eso que se ve y que se expresa como números, ¿no? como
¿no? Como terrorismo de Estado, yo digo, sino que hay que entrar por ahí a discutir, a disputar y a tensionar todas esas otras raíces, ¿no? O se alcanza simplemente con, bueno, con decir no al terrorismo de Estado, o si hay que dar todas esas discusiones de lo que se esconde detrás, ¿no? ¿Qué hacemos? Acá hay un debate muy interesante. ¿Qué hacemos con el que piensa distinto? ¿Qué hacemos con el que defiende estas ideas de este proyecto político? ¿Qué hacemos con el que cree en este proyecto político y reivindica por él? ¿Qué hacemos? ¿Qué discusión damos? ¿Qué disputa damos? ¿Cómo, no? ¿Qué subjetividades se construyen ahí en este proyecto político, ¿no? De reivindicación de la dictadura y por ende, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar, ¿no? que puede contener. También eso, decimos cómo pensamos la memoria, ¿no? Cómo disputamos esa otra invención de la memoria que hace la derecha o que hace, ¿no? Y qué se disputa ahí en esa otra invención respecto a la salud mental. Toda esa, yo digo, acá se ha trabajado mucho sobre las consecuencias de la última dictadura militar. Aquí había una frase que caló muy hondo, ¿no? Sobre todo en la participación política, que es algo habrán hecho, ¿no? Y luego el no te metas, ¿no? Como dos frases muy emblemáticas que fueron de alguna manera instaladas por la dictadura militar y que hasta el día de hoy se repiten y circulan en los espacios, ¿no? ¿Y cuánto de eso incide, ¿no? en nuestros procesos de salud mental, para que muchas veces no nos ver determinadas cosas o no queramos de alguna manera, no intentemos como evadir o negar determinados sucesos que están ahí, ¿no? Es toda esa construcción. Entonces, bueno, yo digo, sobre todo en tiempos donde el proyecto político, yo digo, libertario, ha venido el proyecto político de derecha que vimos a expandir una cuestión de presente, ¿no? Reivindicar la dictadura, expandir un presente, como nosotros le imprimimos, ¿no? O cómo disputamos esa invención del presente desde la historia, ¿no? Cómo le imprimimos o cómo disputamos la historia en ese contexto. Entonces, desde ahí, digo, es que un poco venimos colectivamente trabajando, pensando en redes, yo digo, con otros, con otras, en los que las historias a veces son como un poco circulares, ¿no? Y nos ayudan como a modo de espejo, ¿no? Vamos construyendo, vamos pensando, ¿no? Nuestras historias comunes, yo digo, en el Avia Yala, ¿no? Cómo vamos entendiendo estas historias, ¿sí? Que nos, yo digo, que a veces se nos desvanecen, que a veces que a veces se niegan, que a veces
se reivindican esas otras historias, ¿no? Y bueno, ¿cómo mantenemos viva nosotros, bueno, la memoria de esto, de la verdad, de la justicia, ¿no? De la lucha, yo digo, de la resistencia y la de los pueblos, ¿no? No la del capital. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos haciendo por acá. Vuelvo a decirles en un contexto de muchísima desesperanza y de muchísima de muchísimo silencio, ¿no? Y de muchísima también complicidad, ¿no? Del poder. Todo esto que vimos en el terrorismo de Estado, la dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial y demás, sigue tejida de ese modo. Entonces sigue de alguna manera, yo digo, siguen siendo los mismos que siguen de alguna manera sosteniendo ese mismo proyecto político de negación. En ese contexto, bueno, que yo traía, bueno, ¿qué puede aportar la psicología? ¿Qué puede hacer la psicología? Y sobre todo, ¿qué puede hacer la memoria, ¿no? ¿Cómo mantenemos viva la memoria? ¿Qué discusiones damos de la memoria? ¿Cuánto de la memoria está vinculada a la salud mental, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber de memoria ahí, ¿no? Y cómo la disputamos y cómo la mantenemos viva. Así que bueno, eso para empezar un poco el intercambio. Y bueno, hasta ahí, Julio. Vale, Hugo, muchas gracias por tu intervención. Precisamente movida entre la desesperanza, pero también el optimismo de la voluntad, de seguir insistiendo, ¿no? Porque creo que si hay un pueblo que nos ha enseñado lo que implica el optimismo de la voluntad, es el pueblo argentino, ¿no? En medio de las largas noches han insistido, y yo creo que eso hay que también mantenerlo vivo en la memoria. Tú colocas dos temas sobre la mesa muy importantes, además que nos permiten dialogar con una experiencia que acabamos de terminar con los estudiantes del curso de Psicología Comunitaria de la Universidad Subcolombiana. Aprovechamos también para saludar a los estudiantes de Psicología de la Universidad de Nariño y de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, que también están integrados en este momento a este espacio. Pero con los estudiantes de la Subcolombiana acabamos de hacer un recorrido precisamente por las memorias comunitarias de lucha en territorios urbanos. Y tú colocas sobre la mesa esa pregunta para que la vayamos discutiendo a lo largo de este foro, que es cuál es el papel de la memoria en la salud mental, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante. Y en un país como el nuestro y en nuestros países, hablar de la memoria y hablar de la salud mental no son temas aislados, son temas completamente articulados. Es un poco para dejarla por la mesa y más adelante conversar. Y el segundo elemento que me parece también muy importante que colocas sobre la mesa y problematizas es cómo la salud mental es un tema político. Y precisamente, ¿qué es lo político en la salud mental, ¿no? ¿Quiénes definen quiénes tienen salud mental, cómo se establece la salud mental y qué es lo que queremos de la salud mental? Ahí está la disputa política y por eso también la conversa que tenemos en esta tarde de hoy. Hugo, muchas gracias y vamos a continuar con la ronda de palabra para seguir tejiéndonos aquí. Le damos la bienvenida a la profe Elizabeth Ojeda de la Universidad de Nariño, sur de Colombia, nuestro sur frontera, nuestro sur volcánico. Profe Elizabeth, bienvenida a este espacio, agradecerte también por la palabra, por la generosidad de acompañarnos y también porque sabemos que tus estudiantes se están sumando a este espacio de diálogo. Cabe la pena mencionar que esta es como una de las primeras iniciativas de una red que estamos tratando de consolidar aquí en el suroccidente de psicología comunitaria y de experiencias de trabajo psicosocial. Entonces, es un primer ejercicio también de juntanza en este suroccidente. Profe Elizabeth,
Muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación, por la oportunidad y por estar liderando este tipo de procesos que tanto necesitamos, de tejidos que de verdad creo que pueden constituirse en referentes interesantes, no solamente para la psicología comunitaria, sino también para la psicología y para otro tipo de disciplinas. Tú bien sabes que en la Universidad de Nariño estamos en este momento transitando un proceso de reforma que se ha denominado reforma profunda. Y aquí se hacen visibles estas disputas. Cuando Hugo nos hablaba de ello, a propósito, un saludo especial a él y por supuesto un abrazo muy fraterno en esta fecha tan especial. Cuando nos habla de estas disputas, yo pensaba también en qué otros tipos de memorias estamos disputando y cómo los paradigmas tienen que ver con estas memorias diversas, ¿no? De diferente tipo. Julio bien conoce mi trabajo frente a otro tipo de violencia que se ha presentado acá en el sur, que nunca dejo de mencionarla, y que tiene que ver con estar en el volcán, a veces ni siquiera es al pie, sino en el volcán Galeras, y es una amenaza de desplazamiento que bien se podría en ciertos contextos calificar como una amenaza de desplazamiento forzado para nuestras comunidades, y que son también violencias invisibilizadas a nombre de discursos oficiales como el de riesgo, por ejemplo, ¿no? Que en otra oportunidad seguramente tendremos tiempo para poderlo hablar de forma más amplia. Y hoy justamente creo que haciendo esta interlocución y pensando en paradigmas y la salud mental como tema político, lo que quiero es compartir algunas ideas frente a ese tejido y esa relación que hay entre la salud mental comunitaria, la psicología comunitaria y la salud mental colectiva, entendiendo que la apuesta por la salud mental colectiva es una apuesta más desde el sur, ¿cierto? Que se ha gestado bastante en la Universidad Andina Simón Bolívar, en entornos ecuatorianos, y que también cada día cala más, ¿no? Aquí en Colombia, en la Universidad de Antioquia, en nuestra universidad, en la maestría en prevención y promoción en salud mental, se viene profundizando bastante al respecto, bueno, y en otros entornos, y estoy segura también que es una apuesta que desde la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a propósito también saludando a Marcela, que es un gusto y un honor también compartir con ella este espacio, sé que se viene desarrollando un trabajo muy importante. Un poco aquí yo planteo la polémica entre salud mental comunitaria y salud mental colectiva, pero digamos que yo creo que si bien hay como diferencias importantes a nivel teórico, yo creo que lo que se ha mencionado como salud mental comunitaria va más allá. Realmente lo que se está trabajando, porque conozco colegas de la UNAD y de otros espacios, incluso en Sudamérica, lo que pudimos compartir también con Julio en un evento de noviembre de 2024, acá con la Red de Salud Mental Comunitaria, son apuestas muy importantes y que estoy segura que ya están haciendo rupturas grandes, pero que creo que es necesario reflexionarlas y recogerlas desde estas otras iniciativas. Entonces, un poquito en este contexto, quisiera compartir una presentación breve que tengo acá sobre la teoría, un poco como los marcos y desde ahí las reflexiones. Me gustaría saber si ya se está compartiendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Listo, gracias. Bueno, y en Colombia en este momento, a puertas de unas nuevas elecciones, se agudiza también uno de los debates más importantes, que es sobre el modelo y el sistema de salud. Y creo que para nosotros no es lejano, nosotras, y es importante reflexionar mucho sobre qué pasa con nuestro sistema de salud y qué pasa con la psicología dentro de este sistema de salud. Y creo que para nadie es desconocido que ese modelo médico tradicional que llevamos encierra múltiples dificultades. Aquí creo que se resumen algunas que las vivimos a diario,
pero que infortunadamente a veces también dentro de la misma psicología o las ciencias como algunos autores los llaman, las reproducimos y a veces no cuestionamos y terminamos incluso como profesionales siendo víctimas de estos mismos paradigmas y de estos mismos modelos. Y creo que, como decía Malio Blanco, ya no es posible por más tiempo desconocer la presencia rotunda y directa del ambiente, pero más allá de eso es como reconocemos esa presencia también rotunda de lo colectivo. Y cómo empezamos a cuestionar este tratamiento individualizado, ¿cierto?, de esta psicologización que a veces tenemos desde lo individual. Y siguiendo como estas líneas de nuestro modelo económico, social, capitalista, neoliberal, terminamos en esta lógica de esa relación basada en autoridad, de ese acceso desigual a tratamientos, de esa exclusión de familia y comunidad, de ese centro, esa centralidad en la patología, ¿no?, y ese énfasis en tratamientos antes que en la prevención. En Colombia estamos en un debate muy fuerte frente a si deben subsistir o no las EPS, por ejemplo. Y más allá de eso, si realmente se puede instalar otro tipo de modelo de salud que vaya más a las comunidades. Y este es el momento en que el país está dividido y todavía se defiende este tipo de sistema que no nos ha funcionado. Entonces yo creo que vale la pena partir de aquí, pero también empezar a visualizar y a soñar desde lo que se ha venido construyendo como esas alternativas frente a esas limitaciones de este modelo médico psiquiátrico tradicional. Y eso es lo que ha constituido el modelo de salud mental comunitaria. Aquí yo creo que bien podríamos hacer una rememoración de todo lo que ha sido la historia del concepto de salud mental, que es de largo aliento, pero sin ser el propósito de este espacio, mencionar como la importancia de que se haya planteado este modelo de salud mental comunitaria, como con ciertos hitos en cada momento histórico de ruptura, y uno de ellos aquí se menciona, el artículo de la tercera revolución en salud mental, que de alguna manera recoge de una forma muy interesante las bases sociales y comunitarias de la salud mental y todo lo que allí se puede haber derivado en temas de los tipos de prevención, de la necesidad de trabajo en equipo, etcétera. Este modelo, como lo mencioné en el preámbulo, ha realizado aportes supremamente importantes, tratando de buscar esas causas ambientales y no solamente intrapsíquicas de la salud mental, tratando de reconocer la comunidad como ese marco, tratando de también avanzar desde ese lema que bien se ha planteado desde las mismas personas que han estado afectadas, como nada sobre nosotros sin nosotros, y desde allí reconocer la necesidad de la participación, el plantear actividades preventivas antes que curativas, poner el cuidado continuado como eje del tratamiento y buscar otro tipo de intervenciones incluyendo las no profesionales. Sin embargo, creo que aquí viene ya el tema que nos conviene reflexionar, es que también ha tenido limitaciones. Y es que no hemos logrado hacer una ruptura radical como se requiere con ese modelo biomédico. Las bases intrapsíquicas como que las tenemos ancladas ahí sí en la memoria, instaladas, como decía nuestro colega, y nos ha costado bastante romperlas. Se concibe a la comunidad como lo que está fuera del hospital. No hay realmente una construcción de qué entendemos por lo colectivo, qué entendemos por comunidad. En Colombia de verdad que creo que son muy pocas las excepciones donde se ha logrado incorporar y expandir este modelo, y definitivamente aquí por eso lo subrayo, este modelo patriarcal, neoliberal, extractivista, sigue atravesando las instituciones y la sociedad, fomentando entornos hostiles de competencia, de discriminación, de explotación, y cómo esto se defiende y cómo existen sectores amplios de la sociedad que todavía siguen pensando que el modelo actual económico-político es el mejor modelo que tenemos, aun cuando las violencias nos siguen atravesando.
Nuestro colega mexicano Jorge Mario Flores creo que bien advierte esto, y él habla más bien como que del modelo médico psiquiátrico hospitalario se ha pasado a un tipo de modelo biomédico social. Y entonces ese traslado a la comunidad ha hecho que se trabaje desde una terminología diferente, como por ejemplo el diagnóstico comunitario en términos de prevalencia, o tener nociones como población en riesgo, grupos vulnerables, intervención en situaciones de crisis, como otras categorías, pero incorporados a también lo que podemos denominar como una psicología hegemónica, que sigue vigente en los currículos, que sigue vigente en las prácticas, en los campos de acción de la psicología, en sus enfoques, etcétera, y que todavía no logramos cuestionar de fondo. Él también menciona cómo estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las críticas al modelo hospitalario, el movimiento antipsiquiátrico, pues son una base, o han sido base del movimiento de reforma, que han sido importantes, pero realmente no estamos promoviendo esos cambios significativos en la estructura del sistema social. Y dice Jorge Mario, esto degrada a los comunitarios e incluso los excluye de los beneficios de su propio trabajo. Entonces creo que es contundente esta mención, y así podemos encontrar también otras críticas. Y bueno, aquí como se trata de un recorrido breve para la conversa, es un poco ya pensar en cómo estaría la salud mental colectiva relacionada con la apuesta que hemos tenido de la psicología comunitaria. Y no podemos dejar de mencionar acá esa relación de amor-odio, como se menciona en algunos textos, entre la salud mental comunitaria y la psicología comunitaria. ¿Cierto? Sabemos que la salud mental comunitaria ha sido una división de la psicología comunitaria de la APA, que quizás ha sido una nueva postura de servicios, pero no, como le decía anteriormente, un cambio en las concepciones teóricas, y cómo la psicología comunitaria ha tenido y sigue teniendo un planteamiento de ir más allá de la concepción tradicional de la salud mental y hablar de un cambio de los sistemas sociales, ampliando la definición de salud mental, incluyendo temas como el desempleo, los problemas económicos, que tienen la misma relevancia que los problemas individuales psicológicos, o tienen la misma importancia que las dificultades que se relacionan con ellos. Y por supuesto aquí no podemos dejar de mencionar a nuestro Nacho Martín Baró, quien ya desde entonces también hablaba de entender que no se puede entender la salud mental individualmente fuera de un orden social, sino como un efecto de las relaciones sociales. Y cómo es necesario construir una sociedad más justa, comprendiendo que el poder, la violencia, la ideología juegan un papel primordial en los malestares colectivos. Cómo esos estados de las personas, orgánicos, por ejemplo, los determinantes culturales, son las condiciones que viabilizan la manifestación de la salud mental y no la salud mental en sí misma. Yo creo que es bien interesante volver sobre estas frases de Nacho y poder reflexionarlas y traerlas también como sustento de ese modelo de salud mental colectiva, y también dentro de la apuesta de la psicología comunitaria. En la psicología se propende hoy en día por concepciones como calidad de vida, como estilos de vida, y se le da una sobrevaloración, ya como si fuese tan fácil, ¿cierto? Es decir, hace ejercicio, ya toma agua, ya qué tan fácil es mencionarlo, pero qué tan difícil es tener en cuenta esas condiciones de vida que nos llevan más bien a una salud individualista, y que hace que estas desigualdades sociales no puedan permitir que haya un acceso igual, ni tampoco en los ámbitos laborales, ni en los ámbitos familiares, etc. Entonces, pues vale la pena seguir como rastreando y dándole fuerza y dando contenido a estas nuevas apuestas desde el modelo de salud colectiva, ¿cierto? Surgido ya en los 70, con una relectura del proceso salud-enfermedad, que ya considera otros temas, la libertad y los derechos, por ejemplo, como condición, ¿cierto? La dimensión histórica cultural, y más que hablar de determinantes sociales, como lo ha hecho, como ha dicho Jaime Brain, el ecuatoriano, hablar de determinación social de la salud, o de determinaciones del sujeto y la sociedad en la que vive.
planteando así una salud colectiva y una determinación social de la salud que nos plantean un proyecto sociosanitario contrahegemónico, por supuesto, y por eso es no tan fácil de instalar, pero un proyecto que puede ser garantista en este sentido. La idea es que avancemos hacia la no individualización de estos problemas de salud mental, que son, como se viene mencionando, sociopolíticos, dejar de lado ese modelo biomédico que esconde lo colectivo y descontextualiza lo individual, y reconocer esas violencias estructurales con la relación amplia y estrecha que tienen con la salud mental. Pero para ello necesitamos estas academias que se cuestionen, que realmente busquen transformaciones paradigmáticas, y siento que hay un costo bastante alto, ¿no?, para hacerlo. Seguimos con una ciencia sí muy centradas en la disciplina, muy ancladas en modelos y paradigmas de décadas anteriores que nada tienen que ver también con los movimientos de la vida actual, incluso con una época post-pandemia. Y esta es una invitación a nuestros estudiantes y por supuesto a nosotros como colegas a construir esa salud mental colectiva como una utopía. La utopía es algo que ya tiene lugar, y eso creo que es importante siempre tenerlo presente y tener en cuenta que esta es una construcción social que nos compete, de la cual somos responsables. Una construcción social e histórica que nos haga superar ese fatalismo que por supuesto es válido en muchos contextos, como el que se ha vivido en las dictaduras, como el que se ha vivido en la guerra colombiana y demás ejemplos que infortunadamente cunden por todo el mundo, pero que es importante plantear, eso sí, una pedagogía de la esperanza y de que es posible tener modelos alternativos si le trabajamos también de forma colectiva. Entonces, esta alternativa de determinación social de la salud mental vemos que puede tener mucha coherencia con lo que se plantea dentro del paradigma de la psicología comunitaria, porque estamos tratando también de ir y de develar esas violencias estructurales, de trabajar la psicología y la salud mental desde ellas, de atender a esas fallas en el sistema social y darnos cuenta que lo que corporizamos es una estructura social. Y ahí creo que viene una concepción diferente de la salud mental. Y cómo es importante también ahondar más en los debates en torno a la perspectiva interseccional, porque tampoco se trata de acogerla de una forma acrítica, sino de cómo esta perspectiva nos puede ayudar a tener una visión más articulada y que entrecruce diferentes categorías y variables de todos los aspectos que en la sociedad están presentes. Y por supuesto un enfoque territorial, la construcción cultural que tanto necesitamos, porque todavía tenemos, en el caso de la psicología, por ejemplo, teorías importadas sobre nuestras propias construcciones. No tenemos una lectura clara de nuestros procesos psicológicos, de nuestros procesos comunitarios, y creo que hacia allá es donde debemos avanzar cada vez más. Y por supuesto, reconocer que esos factores de riesgo y de protección que se hablaban desde los determinantes sociales y que son importantes, están entrecruzados, pero además están politizados. Y tener en cuenta que ese sufrimiento psíquico no solo está causado socialmente, sino que en sí mismo es social y colectivo. Y ya para terminar, creo que esta es una invitación que es bastante importante que tengamos en cuenta y que sigamos andando, redimensionar concepciones, ¿no? Como en este caso, ¿qué entendemos por comunidad? Bueno, hablamos de una vinculación afectiva, de unos símbolos compartidos, de una memoria, una identidad colectiva, de una pertenencia socioterritorial, de una postura ético-política hacia el beneficio común, pero también hablamos de superar posiciones antropocéntricas, ¿no? Y esto lo encontramos en nuestras comunidades y en nuestros escenarios territoriales. Acá, por ejemplo, en nuestro sur, en nuestro Nariño, en esta frontera con Ecuador, en este territorio volcánico, tenemos experiencias maravillosas de entender una biodiversidad desde todos los actores y agentes que están presentes en el escenario, los espíritus, todas las condiciones espirituales que se reconocen en nuestros territorios, los animales, las piedras, lo que a veces pensamos que no hace parte de la comunidad y están allí y hacen parte, pero eso nos exige rupturas
paradigmáticas importantes. Ojalá para entender esa comunidad como ese ayllu, ¿cierto? Como esa concepción que no es de un solo sentido, sino polisémica, y que creo que nos ofrece una variedad de significados, de sentidos que nos puede ayudar a ver más allá. O el Aini, la solidaridad que está presente también en nuestros pueblos y que bien puede rescatarse, resaltarse desde la memoria y poder entender que desde allí podemos construir colectividad, comunidad. Es decir, ¿por qué no rastrear más en nuestros paradigmas de buen vivir? ¿Por qué no intentar, como nuestras comunidades sureñas dicen, vivir bonito? Y desde allí creo que hay posibilidades de construir otros escenarios y de alguna manera de interceptar y contrarrestar esos escenarios de guerra y de muerte que se nos vienen planteando. Esto por ahora, y bueno, abierta a la conversación y a lo que pueda surgir a partir de esto. Muchas gracias. Profe Elizabeth, muchísimas gracias a ti también por tu presentación. Creo que varios elementos claves para la conversa. Yo creo que seguimos hilvanando aquí, seguimos hilvanando el tema de que la salud mental es política, ¿no? Y creo que ese es un elemento muy importante, porque precisamente la salud mental ha estado despolitizada y al despolitizarla evitamos entender la contradicción estructural que también afecta las condiciones de salud mental, ¿no? Y entonces entender la determinación social y la determinación cultural de la salud mental implica entender un lugar de clase, ¿no? Un lugar de raza y un lugar de género, es decir, eso que tú has mencionado como interseccionalidad para la salud mental. Claro, necesitamos tomar agua, y lo decías con muchísima claridad, pero tomar agua es una acción política, porque no todo el mundo puede tomar agua como quisiéramos, ¿no? Porque tenemos un porcentaje de la población de más del 35% del planeta que no tiene acceso a agua potable, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le decimos a la gente? Toma agua y hace ejercicio, ¿no? Y haz yoga en las mañanas, ¿no? Y practica el autocuidado viéndote hacer pilates, ¿no? Maravilloso, ¿no? Pero solamente para la problematización. ¿Cuántas personas en el mundo pueden tener esa posibilidad? Y cómo a partir de esa condición la convertimos en una generalidad y en un estilo de vida que tiene que ser equiparado. Eso es político, ¿no? Y entonces termina siendo una reflexión muy importante para problematizar acá, porque precisamente tanto la configuración de los factores de riesgo como los factores protectores, ¿no? Están politizados. Y entonces para todo el mundo no es fácil construir redes de relación cuando no solamente tienen violencias estructurales, sino que además están atravesados por violencias derivadas del conflicto armado, o en el caso que vivió Argentina en la época de la dictadura, terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no era sencillo confiar en alguien más. ¿Cómo construimos redes cuando el objetivo es romper las redes, ¿no? Y creo que politizar eso es un elemento muy importante frente a eso que has mencionado. Y en esa misma línea, ¿no? Cómo descolonizamos la intervención psicosocial, ¿no? Porque precisamente en esa colonización de la intervención psicosocial partimos de unos lugares, ¿no? De privilegio para el trabajo con otros y con otras, ¿no? Y olvidamos los saberes, los andares, las dinámicas, ¿no? Y las construcciones que las mismas comunidades han hecho. Yo creo que estamos en un momento, un punto de inflexión para muchas cosas, ¿no? Cada rato en la historia del mundo el acontecimiento retorna, ¿no? Y al retornar el acontecimiento creo que lo importante es qué hacemos frente a este acontecimiento. Hoy el acontecimiento retorna, vestido de otras formas, ¿no? Y entonces vestido de políticas de identidad que en el fondo son políticas fascistas, por un lado, por ejemplo, cómo se instrumentalizan las políticas de identidad, ¿no? Entonces decimos, primera mujer presidenta, ¿no? Pero precisamente primera mujer presidenta que representa los intereses de una clase que ha acumulado el capital a partir de la violencia en un territorio, ¿no? Primer persona con identidad diversa, candidato A, candidate A, pero representa también los intereses de una clase. ¿Cómo problematizamos eso en nuestros contextos? Precisamente para disputarnos, porque es un acontecimiento que está retornando en una forma distinta y que tenemos que afrontarlo
en este sentido. Y así como eso retorna, también emergen otras posibilidades, ¿no? Y emerge, por ejemplo, que esto que Martín Baró mencionabas tú y lo citabas, y yo creo que hay que retornar a Nacho. Nacho también es ese acontecimiento que nos retorna cada tanto para abrirnos las grietas. Y Nacho nos mencionaba esto que hoy ya la OMS y la OEPS lo convirtió en política global, ¿no? Nacho ya lo anticipaba y decía, nosotros no podemos entender la salud mental si no entendemos la relación con el contexto. No podemos entender la salud mental del salvadoreño que sufre desnutrición. No podemos entender la salud mental del salvadoreño que vive los impactos de la guerra, ¿no? Y eso que decía en el 80, hoy se ha convertido en política nacional e internacional, ¿no? O sea, hoy la OMS y la OPS nos plantea, y lo discutíamos en una clase aquí hace unas semanas, ¿no? Que desde 2001, en el caso de la política pública de salud mental en Argentina, se dice que no existen justificaciones ni biológicas o biomédicas, ni sociales ni culturales para el encerramiento y el tratamiento farmacológico exclusivo de lo que se denomina como malestar o enfermedad mental. Es decir, hace más de 20, 30 años, ¿sí? Esto quedó abolido. Sin embargo, nosotros seguimos volviendo a algo que tú dices que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? Y creo que eso tiene que empezar a problematizarnos, porque definir un paradigma es definir un lugar político epistémico en el mundo. Y eso nos problematiza en estos espacios de formación. Y yo creo que por eso insistimos también en estos foros articulados con los cursos. Porque esto que estamos discutiendo no va a ser posible sin quien los vayan a hacer. Lo que van a hacer los estudiantes que están hoy escuchando este espacio, quienes lo van a encarnar. Y si nuestros estudiantes y nuestras estudiantes no convierten esto en cuerpo y en agencia, y siguen reproduciendo el mismo paradigma biomédico, ¿sí? De perspectivas deterministas intrapsíquicas, y no entendemos el resto de violencias estructurales, vamos a seguir reproduciendo los mismos dolores y malestares que nuestras comunidades tienen. Y yo creo que ahí viene este reto, ¿no? Y creo que también el desafío, porque no es solamente hablarlo en términos de la implementación de la política pública. Hugo, nosotros y nosotras aquí en Colombia, hasta el año pasado, en enero, se logró actualizar la política pública de salud mental en Colombia, 2026-2033. Y algo que ustedes ya llevan de 10 años antes, aquí por primera vez la política pública establece la salud mental como un derecho, porque antes no era concebida como un derecho. Y ese es un cambio paradigmático, pero entender que la salud mental es un derecho, pues implica que nosotros también nos movilicemos en ese sentido, y ahí se abre un campo de posibilidades para esas tensiones y disputas que la profe Elizabeth nos estaba mencionando. Bueno, un poco como para ir hilando las conversas, ¿no? Más de 10 años de implementación de la política de salud mental en Argentina, que también ha sido una disputa política y un movimiento muy importante. Nosotras aquí hace un año apenas empezamos a reconocer la salud mental como derecho, ¿no? O sea, ese pequeño detalle se nos había olvidado, que la salud mental era un derecho. Pero aquí seguimos insistiendo, y yo creo que ese tiene que ser el reto más importante, seguir insistiendo para abrir estos diálogos y que los estudiantes, las estudiantes que nos escuchan, en algunos quede esa siembra para que pueda seguir disputándola en el futuro. A continuación tenemos a la compañera Marcela Velázquez. Precisamente la compañera Marcela Velázquez es psicóloga, magíster en psicología clínica y de la familia, con experiencia en intervención individual, familiar, comunitaria, y con experiencia en intervención sistémica. Ha liderado diferentes procesos en la UNAD, pero también con un trabajo muy importante de acompañamiento psicosocial a comunidades en condición de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes. Y es actualmente la líder nacional de la especialización en salud mental comunitaria de la UNAD y representante del campo de la psicología clínica del capítulo Meta y Orinoquía del COLSIC. Marcela viene hoy como representante de la UNAD. Ustedes, quienes nos escuchan aquí, quienes nos escuchan en la transmisión, sabrán que la UNAD ha sido pionera en todo el desarrollo de la enseñanza y la formación en psicología comunitaria, ¿no? Es la única universidad en el país que tiene un posgrado exclusivo en psicología comunitaria, ¿sí? Y eso habla también de una trayectoria, de una apuesta muy importante de la consolidación de un campo que ha sido, digámoslo,
borrado de muchos planes de estudio, ha sido silenciado de otros planes de estudios y que ha tenido una continua amenaza precisamente por la incomodidad que genera a problematizar la salud mental como un derecho y desde una perspectiva colectiva y comunitarista. Entonces le damos la bienvenida a Marcela para que nos comente su experiencia allí desde la UNAD y las reflexiones que ha venido trabajando acá. Marcela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a este espacio. A ustedes el agradecimiento por precisamente todo lo que venimos hilando. Y voy a arrancar siendo muy honesta y digo, caramba, ya qué más digo en relación a lo que vienen ustedes compartiendo y señalando. Creo que quiero retomar e iniciar toda esta conversación desde algo que Hugo tocaba muy bien y tiene que ver con la memoria y esa memoria también vista a través del territorio. Creo que pensarlo así en términos latinoamericanos también marca una distinción de cómo entendemos nosotros la salud mental y cómo vamos entonces tejiendo también cada una de estas resistencias, porque al final, pues hablar de salud mental es hablar de resistencias, hablar de tejido, hablar de comunidad. Entonces, desde el sur de Latinoamérica hasta lo que llamamos el sur de Colombia, yo les estoy hablando desde los llanos orientales, esta planicie que también tiene unas características geográficas, topográficas particulares y culturales también. Creo que es una de las regiones que cuando hablan de Colombia reconocen los otros dispositivos geográficos y regionales, pero en los llanos es más fuerte quizás irse hacia Venezuela que lo que nosotros conversamos dentro del mismo territorio. Y eso ya habla de una memoria y un posicionamiento también importante frente a lo que nosotros señalamos y estamos aquí compartiendo. Me voy a permitir también compartir pantalla un poco para guiar la conversación y hilando con esto último que tú señalabas, Jaime, que tiene que ver precisamente con pensar que hablar de salud mental en la actualidad pues no se trata de un ejercicio accesorio o sectorial como en algún momento lo han querido hacer ver, ¿no? Como que entra en la agenda porque ya todo el mundo lo está abordando, porque la pandemia resaltó y rescató entonces algunos elementos de esa ansiedad, de esa depresión y el suicidio y se convierten como en discursos que todo el tiempo están trayendo al diálogo, pero sin pensar en esa sensibilidad estructural que tiene el bienestar humano y la apuesta por lo social. Esta profunda relación de estos fenómenos sociales contemporáneos, como los venimos pensando, pues están marcados, ustedes ya lo han dicho muy bien, por esa desigualdad, por esa precarización laboral, por las migraciones, los conflictos armados y esas transformaciones culturales que pues hoy particularmente lo vivimos en términos de esta digitalización, ¿no? Cada uno está ubicado y está ocupando un espacio, pero también está conectado entonces con estos contextos y con esto que hoy hablamos. Aquí en Colombia, pues estas situaciones se intensifican también por esas marcadas brechas que ha dejado el conflicto armado, la pobreza estructural, esa violencia que ha configurado escenarios de sufrimiento psíquico, como en algún momento desde la disciplina lo señalamos, pero que también vale la pena pensarse entonces en esas condiciones sociales y culturales y políticas que han estructurado esa vida cotidiana. Hay algo muy curioso con la violencia y con la manera como nosotros también configuramos esta salud mental, es que lo hacemos ya como en la vida cotidiana, ¿no? Como que el sufrimiento hace parte ya de nuestra experiencia y eso ya hace como que se normaliza y en ese sentido pues deja de ser un proceso a prestar atención, a reconocer entonces en esas apuestas en lo que nosotros hacemos, casi que también lo ponen en términos de salud pública general, ¿no? Como que lo meten todo en un solo paquete y de eso se trata, sin reconocer pues que la salud mental también tiene que hablar de esa justicia social y de esos procesos también de reparación y de dignificación de las víctimas y pues de cada una de las poblaciones que se han visto atravesadas por eso.
Yo creo que en este punto sí es muy importante, por eso también yo lo pensaba en esa apuesta política y tiene que ver con que vale la pena cuestionarse esos marcos tradicionales. Yo sé que cuando estamos estudiando y estamos formándonos en psicología, pues lo primero que van es las neurociencias y las básicas y la evolutiva, y como que cómo empezamos nosotros a tejer y realmente entender unas lecturas más complejas, situadas, que hablen precisamente de ese enfoque ético-político para la acción colectiva, para los enfoques de atención colectiva que a nosotros nos están también demandando las comunidades. Esto vale la pena también darle la voz a la comunidad, que cuando llega ese modelo biomédico tradicional centrado en el individuo, inmediatamente te dicen, espérate, ¿y qué pasa con el otro? Y lo vemos en un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a las EPS, muy pocas veces van las personas solas. Los adultos mayores van con compañía, los niños van también con adultos. Si va la señora embarazada, va con alguien que le acompañe, y en ese sentido también, digamos que viene a comprenderse que el modelo biomédico puede ser funcional, pero no es suficiente para los procesos de atención y acompañamiento que las comunidades requieren, y que por el contrario sí se requiere esa perspectiva social y verlo entonces en relación a esas comprensiones muy propias de esos, como lo decíamos hace un momento también, esos determinantes y esas condiciones de vida. De nada sirve enviar la dieta supremamente perfecta cuando en el caserío solamente se encuentra yuca y plátano. Pues eso de comer quinoa, por ejemplo, aquí en los llanos no se da. Y esas características y condiciones de vida hacen parte precisamente de poder entender esa perspectiva social, esa perspectiva relacional, y ver que la salud también tiene una comprensión histórica que ubica al sujeto en un territorio, que lo pone en un proceso relacional histórico y situado, y que esa situación o ese sufrimiento psíquico no es la expresión de una interioridad alterada, como lo venía señalando hace un momento Jaime, sino que también tiene que ver con esas tensiones y desigualdades y fracturas en el tejido social. Este giro, creo que nosotros lo hemos venido caminando, y como también se ha mencionado, insisto, es un ejercicio de resistencia, y algo que viene en el hilo conductor de esta conversación tiene que ver con descolonizar, por supuesto, pero de conquistar nuestra propia historia. Creo que también esa es una invitación a los estudiantes que hoy me gustaría dejar, y es cómo conquistan su propia historia a través precisamente del reconocimiento de los territorios y de sus propias realidades, porque esto es lo que nos va a llevar también a pensar en esa salud mental comunitaria. Y es este foco de la experiencia vital se desplaza precisamente a sus contextos de vida, reconociendo esas condiciones sociales concretas en términos de, por ejemplo, condiciones materiales, el empleo, la vivienda, el acceso a los servicios, las mismas dinámicas familiares y comunitarias, las desigualdades territoriales o las violencias estructurales o simbólicas de las que ya se han venido conversando. Y esta perspectiva particular, pues, entiende que la ansiedad no es algo individual, sino que es una respuesta situada a esa precariedad, a esa incertidumbre y a esa sobrecarga social. Y ahí ya nos pone nosotros en una, debe posicionarnos, la redundancia, en el cuidado del otro y en saber cómo entonces entramos en conversación con nosotros. Esa transformación de los escenarios de intervención distantes, donde sencillamente llego y hago una prescripción y demás, tienen que irse expandiendo a espacios más comunitarios, a instituciones educativas, y donde se empieza también a entretejer todo esto de la prevención a través precisamente de redes locales o organizaciones sociales, para poder establecer condiciones que promuevan precisamente ese cuidado colectivo. Y ahí el reto está en fortalecer el tejido social, en potenciar esas redes de apoyo, en generar las condiciones de bienestar sostenibles y no las que las guías de atención nos están señalando. Porque yo lo pienso mucho y digo, bueno, un estudiante, un profesional en psicología que llegue a un corregimiento
y se encuentra entonces en una AES municipal con un montón de formatos de cumplimiento, porque de alguna forma la política también está, la institucionalidad también define este tipo de lógicas existenciales en los procesos, cuál es esa posición que está tomando. Y ese es el reto que nosotros tenemos también, y es romper con esos esquemas y volvernos facilitadores de esos procesos colectivos, permitiendo la articulación de saberes, de escuchar estos territorios y acompañar esas dinámicas comunitarias que son tan favorecedoras también en cada uno de los procesos. Yo lo vería también en términos que esto no opera solamente en lo micro, sino que también en dimensiones un poco más amplias, porque al final somos nosotros también los que venimos pues comunicando y dándole vida y encarnando esas políticas públicas en la organización social. Creo que lo que se alcanzó el año pasado, como tú lo decías también, Julio, es bastante importante frente a esas condiciones estructurales, y creo que por primera vez en la Ley de Salud Mental hablamos de comunidad y hablamos, por ejemplo, en procesos de rehabilitación basados en comunidad, que también ponen unas lógicas completamente distintas sobre a las condiciones de transformación y las condiciones de apoyo a cada una de las comunidades y los sujetos. La dimensión ético-política, yo parto de, pues también de Freire, en tanto que se asume que cualquier intervención está atravesada por decisiones éticas y políticas y que no existe una práctica neutral. Entonces, cuando yo hacía esta reflexión y escuchando un poco también cada uno de sus aportes, pues lo pienso es cuál es el lugar que yo ocupo como agente interventor, como psicólogo, como profesional en salud mental, como alguien que acompaña entonces a la comunidad para poder empezar a entender y desde ahí reconocer qué estoy entendiendo como problema, cuáles son esas voces legitimadas, si es la del DSM, o es la del malestar, o es lo que la comunidad me está señalando, qué realidades se transforman o se reproducen también en términos de las narrativas que las comunidades están entretejiendo, para que esa salud mental, esa apuesta, pues invite e involucre una reflexión crítica de mis propios fundamentos y de la forma también en la cual yo leo y comprendo el mundo. Creo que por eso es tan importante pensarnos en una ética, en una postura política también en relación a los principios de reconocimiento de los sujetos como protagonistas de sus procesos, no solo como este objeto de estudio pasivo de intervención. Entender, por ejemplo, que la participación comunitaria es allí donde se fomenta la promoción y el diálogo de saberes que posibilitan también la misma transformación social y que acompañan a través de estos procesos justicia social, la equidad y derechos humanos. Nosotros creo que también lo hacemos cuando nos grabamos, es que la psicología particularmente y en Colombia, una parte muy fuerte de ciencias sociales, pero también la ubican con una fuerte comprensión de la salud y el cuidado de la vida. Y en ese cuidado de la vida, pues esta postura ético-política debe reconocer y debe traducir esas necesidades en procesos que atiendan precisamente el sufrimiento, pero que también interroguen y transformen las condiciones en las que se produce. Cómo estamos nosotros entendiendo que cada una de las acciones que realizamos dentro de la atención, y que solamente por ocupar ese lugar de profesional, pues ya tenemos también unos elementos de poder particulares en las narrativas sociales que nos comprometen aún más en el ejercicio propio de ese cuidado del otro. En este sentido, pues, insisto, el territorio es supremamente importante, porque no es el territorio solamente de lo intrapsíquico, como en algún momento se puede señalar en corrientes tradicionales o hegemónicas, sino que es un elemento fijo, constitutivo precisamente de esa salud colectiva que configura una práctica y que desplaza eso intrapsíquico a elementos más relacionales y sociales.
reconocer que el bienestar no se construye únicamente a nivel individual, sino en la interacción con nosotros, en las redes de apoyo, en las prácticas culturales, en los significados compartidos, y que a través de esos vínculos sociales es que también nosotros estamos de alguna manera pues configurando esos sentidos y esas formas en las cuales el bienestar también, o los bienestares también, se construyen y tornan precisamente en diálogos de experiencias colectivas que de alguna manera u otra también influyen en cómo se interpreta la vida, en cómo se vive la salud mental, en qué resulta clave al momento de proponer entonces alguna intervención para que esas representaciones sociales pues tengan precisamente esa acogida, y más que la acogida, esa participación de las comunidades. Creo que ahí está el reto cuando hablamos de salud colectiva, porque tenemos que dar ese tránsito, ¿no? En términos de esas implicaciones de lo colectivo, de cómo estamos nosotros también participando desde allí. Esto pues nos implica, y un poco para ir cerrando estas reflexiones, y es que va a implicar descentralizar ese saber de expertos y reconocer la legitimidad de los otros saberes y de las otras formas de conocimiento, y aquí el trabajo interdisciplinario también pues tiene una importancia y una gran relevancia para poder abordar esas complejidades de los fenómenos sociales. Hoy hemos creo que hablado más de esas apuestas también políticas, económicas, culturales, que se entretejen en esos procesos comunitarios y organizativos y que permiten precisamente fomentar la participación de las comunidades. Creo que el descentrarse en ese saber experto es uno de los retos cuando pensamos en esa posición desde lo ético-político, nosotros vamos a poder conversar entonces con las comunidades. Esto debe ser un ejercicio reflexivo y crítico continuo, no es solamente para una clase, o no es solamente porque estamos hablando de psicología comunitaria o porque estamos hablando de salud mental comunitaria, sino desde las otras apuestas. A mí me gusta un poco ampliar la visión, porque también entiendo que el psicólogo no solamente se mueve en estos escenarios, sino también en unos escenarios psicojurídicos, por ejemplo, en unos escenarios del trabajo y las organizaciones, y que esta práctica de entender al otro, de trabajar con el otro, de romper con esos privilegios que la intervención clásica ha llegado a señalar, pues vale la pena también empezar a poder generar esas grietas, y que esta apuesta reflexiva y crítica cuestione permanentemente el lugar que nosotros ocupamos y cómo nos entretejemos con las comunidades. Y esto pues al final pues incidir en políticas públicas. Creo que nosotros también, no sé, pues creo que en Argentina es completamente distinto el movimiento, en tanto que entiendo que en nuestro gremio particularmente cada vez es más como que acepta lo que la política pública le está señalando, y pocas veces lo discute. Y si lo discutimos en términos de la academia, que es el escenario más favorecedor para hacerlo, pero sí es muy importante empezar también a promover otros procesos, y esto, por ejemplo, desde la representación de salud mental del COLSIC, es algo que se viene movilizando también para que podamos nosotros pensarnos en una salud colectiva y en una salud mental desde y para los territorios. Creo que hay unos elementos también que resalta, implica y que resalta el ejercicio que nosotros realizamos, y esto al final de todo pues implica tomar decisiones con el sentido propio de las acciones psicosociales también, de romper, y eso es algo que desde la apuesta de la universidad, desde la UNAD, nosotros hemos sentado una postura epistemológica sobre la palabra intervención. En cada uno de nuestros currículos hablamos desde la acción psicosocial como ese dispositivo y esa metodología que permite reconocer entonces y acercarse a las comunidades, y esto ya rompe también con unas apuestas de centrar el saber del experto y posicionar entonces a la comunidad como el que de alguna forma pues reconoce
sus propias historias, sus propios vínculos, y desde ahí también se apuesta por una salud mental completamente diferente. Creo en eso que también se señalaba, y en la pedagogía de la esperanza, y por eso planteárselo así también a los estudiantes que hoy nos están escuchando, porque es desde allí, desde ese lugar que ustedes ocupan y que van a seguir ocupando y que van a seguir rompiendo, que estos hilos de conquistar el territorio nuevamente, de reconocerlo, de conectar con la memoria, con el territorio, de escuchar al otro y de reconocerse también ustedes mismos en el quehacer profesional, pues es lo que al final lleva a una comprensión crítica y una transformación de las condiciones que han venido reproduciendo pues esas ideas bastante hegemónicas, y que desde aquí vale la pena entonces empezar a romper, porque yo creo que ya es el momento, ¿no? La grieta ya se hizo, hace un montón la grieta está abierta, y hay que ser un poco más atrevidos. Creo que somos muy políticamente correctos, y pero si esto suena bastante disruptivo, pero somos muy políticamente correctos. Hemos estado bajo lo que nos dice entonces la política de salud, que nos están esperando en los territorios y demás, y esta apuesta ético-política pues es decirle, miren, nos descentramos de ese lugar de experto, pero nos posicionamos entonces junto con la comunidad para que las comunidades, los sujetos que hacen parte de estos a través de los vínculos, pues posibiliten entonces nuevas formas de entender la salud mental, y también pues de fortalecer esos procesos de bienestares que nosotros también perseguimos a través de la disciplina. Podría dejar por aquí, bueno, pues. Marcela, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Había olvidado ese detalle que mencionabas, que era desde dónde estabas hablando, desde la Orinoquía, ¿no? Desde esa Orinoquía colombiana, que también es muy importante en esta historia plural que construimos en nuestro país, ¿no? Una Orinoquía de la cual a veces no hablamos y olvidamos, ¿no? Y que precisamente va a hablar de nuestros sures, no son solamente geográficos, sino son también estos sures geopolíticos como la Orinoquía, desde la cual también se construyen saberes muy claves. Muchos elementos importantes que tú recoges y que nos permiten hilar lo que venimos conversando, ¿no? Definitivamente coincidimos aquí en que la salud mental es política, ¿no? Y que al entender la salud mental como un elemento político, lo entendemos como un elemento de disputa. Y quiero retomar eso último que decías, frente a que hemos sido muy políticamente correctos, y creo que también hay una invitación, y es el tiempo también, el tiempo histórico en el que nos movemos también nos lleva a esa invitación a subvertir el orden de la disciplina, ¿no? Y necesitamos subvertir el orden de la disciplina que ha encerrado la salud mental en un objeto individualizado, para poder empezar a leerlo desde más allá de esas fronteras disciplinares, en este diálogo que se construyen con las comunidades en movimiento. Creo que ese es un punto muy importante, y es un punto muy importante precisamente en el ejercicio profesional, porque aquí estamos formando a los psicólogos y las psicólogas o a las personas que van a trabajar directamente con salud mental en los territorios, y necesitamos que también lo puedan encarnar para posibilitar otras prácticas que reconozcan y que posibiliten que las comunidades o el saber de las comunidades sea reconocido e integrado dentro de los procesos de acción psicosocial. Parece también muy importante eso que mencionas, al hacer énfasis y plantearnos el hecho de avanzar de la perspectiva de intervención, que otros hemos hablado, acompañamiento psicosocial, hablar de acción psicosocial comunitaria, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa perspectiva de el trabajo o el ejercicio profesional que venimos desarrollando. Y también muy importante cómo nos posibilitas en ese diálogo esa transición de la salud mental a la salud colectiva, entendiendo las múltiples dimensiones que se integran. Y yo creo que eso es parte de este ejercicio de formación que estamos haciendo aquí con los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan, ¿no? Y con las personas que también nos escuchan, porque no son solamente las personas de la academia, ¿no? También son las personas que están fuera de la academia, ¿no? Y que son las que construyen salud mental todos los días, ¿no? Quienes también necesitamos que empiecen a incorporar esto. Además, en un boom ahora de las etiquetas, en donde todo el mundo ahora se autodiagnostique, se coloca una etiqueta, ¿no? Yo estoy enfermo tengo depresión, tengo ansiedad, tengo TOC, ¿no?
Lo que antes se quería que fuera un elemento de diálogo, hoy se convirtió en un ejercicio cotidiano y responsable frente al ejercicio de la salud mental, y creo que es importante también que estos espacios de problematización se abran. Quiero citar un poco aquí como los saludos que están en el chat, agradecer a las más de 40 personas que están conectadas en este momento en la transmisión, a las otras casi 40 que están aquí presenciales, que tenemos una audiencia muy amplia de diálogo. Saludar al profesor Jorge Sánchez Maldonado de la Universidad del Meta, un saludo muy fraterno, que nos está escuchando en este momento. Estuvo con nosotros hace 2 semanas en la Cátedra de Diálogos Contemporáneos en Ciencias Sociales. Un saludo también a Sarilyn Melisa, que nos habla desde el curso de Psicología Social de la Universidad de Nariño, a Daniela Rodríguez, también del programa de Psicología de la Universidad de Nariño, a Alejandra Santa Cruz, un saludo también, la Universidad de Nariño, estamos aquí Nariño y Surcolombiana muy cerca, y a Dalia Lerday, que hace un comentario muy importante, precisamente con el que quiero cerrar este espacio para abrir la posibilidad de preguntas o comentarios de quienes están en la audiencia virtual, así como los que están en la audiencia presencial. Nos dice Dalia Lerday lo siguiente: me parece importante reconocer que en salud mental no somos neutrales. Incluso sin darnos cuenta, nuestras decisiones pueden validar ciertas voces y dejar otras por fuera. Por eso, más que intervenir, también deberíamos preguntarnos constantemente desde qué lugar estamos actuando y a quién estamos escuchando. Creo que muy clave eso que nos menciona Dalia Lerday como un elemento allí de cierre. Aquí también Catherine Rosales nos aporta un comentario, nos dice: me parece fundamental resaltar que reconocer la cultura, el entorno y las comunidades no es algo opcional, sino una necesidad ética dentro de nuestros procesos psicológicos. Creo que ese punto es muy importante. Como futuros profesionales no podemos llegar a los territorios con una mirada rígida, al contrario, necesitamos estar en un cambio constante de perspectiva. Catherine y Dalia, muchas gracias por sus comentarios, muy importantes, muy al lugar, y nos permiten hilvanar esto que hemos venido conversando en esta tarde de este foro de salud colectiva. Vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé si aquí en la audiencia tenemos alguna pregunta. ¿Tienes, Camila? Venga, Camila. Camila Concado viene por acá. No sé si alguien más quiere preguntar. También estamos abiertos a quienes estén en la audiencia virtual, un poco para ir recogiendo estos espacios de diálogo. Camila. Pierda el miedo escénico. Ahí alcanzan a escuchar a Camila. Tiene un poco de miedo escénico. Sí, si no te toca nada. Y más que una pregunta era como una intervención, un comentario de Hugo, y fue cuando él mencionó que la psicología se debe entender como desde una perspectiva de que es una cuestión política. Frente a esto, queríamos mencionar, o sea, la relación un poquito con lo que habíamos hablado con Carolina, la economía, y fue, si se entiende la psicología o la salud mental como algo político, ¿cómo se podría trabajar esto, entendiéndose que no solo es un cambio estructural o de leyes, sino también es algo, por ejemplo, desde las universidades se debe ver? Porque si vamos a decir que necesitamos una intervención más comunitaria, se tendría que cambiar inclusive los modelos de la educación. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese desarrollo de la psicología que beneficie al individuo o a la comunidad más que al sistema político? No sé si alcanzamos a escuchar allí. Lo resumo. Digamos lo que resonó, lo que Hugo comenzó conversando esta tarde acerca de la salud mental, un elemento político. Y entonces nos decía Camila que precisamente entender eso tiene una implicación directa también en los planes de estudio, en los currículos, en la manera como se nos enseña y cómo formamos psicología, y cómo lograr precisamente incidir en esos currículos universitarios
para incidir en los procesos de transformación de esas políticas que atraviesan la dinámica de salud mental. ¿Por ahí? Sí. Entonces creo que ahí la pregunta para todas. No sé quién quiera comenzar compartiendo allí la reflexión. Bueno, me la apunto. Gracias, Camila, por tu comentario, por tu pregunta. Definitivamente, como tú decías, más que preguntarnos a nosotras, a nosotros, es aseverar, ¿no? esta importancia que tienen los currículos universitarios. Entendiendo también los currículos más allá de los planes de estudio. Claro, incorporándolos e incluyéndolos, pero más allá de los planes de estudio, ¿no? Desde los currículos prácticos, desde los currículos ocultos, desde la teleología, ¿no? de nuestros currículos. ¿Qué posturas se están asumiendo desde la misma psicología, ¿no? Acá hablábamos de descolonizarnos, por ejemplo, nos decía Julio, ¿no? ¿Y qué tanto en la psicología interesa o estamos pensando en descolonizarnos? Creo que sería importante preguntarnos. Desde algunas orillas son preguntas que nos venimos haciendo, de una psicología, por ejemplo, desde los territorios. Pero hay otras orillas que también piensan en la psicología más disciplinar, ¿ya? Y seguir manteniéndonos en una psicología más desde lo disciplinar. Entonces creo que hay muchos diálogos por hacer, hay como conversaciones pendientes. Yo creo que por el momento avanzaríamos mucho si explicitamos estas inquietudes que se tienen, porque hasta ahora yo como que existen estas posturas, pero muy pocas veces las ponemos en el escenario del debate. Y también hay temores, ¿no? Hay ciertos temas que parecen vedados, ¿no? Y yo lo escucho, y no solamente en la psicología, sino en diversas disciplinas, o cuando hablamos de ciencias sociales, humanas, o la salud. El tema de género. El tema de género da muchísimo temor, ¿no? Y colegas que le tienen temor a hablar de este tema. ¿Qué tanto esto implica para la psicología cuando desde las mismas políticas, desde las nuevas legislaciones ya se incorpora y supuestamente deberíamos trabajarlo, pero si aún no lo tenemos claro, ¿no? Y si en la formación también está incorporado. Yo creo que todavía hay bastante trabajo por hacer en este sentido, y quienes estamos en procesos de reformas, o en el caso, por ejemplo, de estos programas de formación posgradual, por ahí también está nuestro colega Jonathan con una apuesta muy bonita de educación comunitaria y construcción de paz, y que son apuestas que en realidad transgreden, y que son apuestas que no están planteadas desde una psicología hegemónica, ¿no? Sino desde las alternativas viables, posibles y necesarias. Entonces yo creo que la tarea es ardua y bueno, sigámosla haciendo. Muchas gracias, Marcela. Sí, creo que la tarea es bastante retadora, porque parte también de una normatividad, ¿no? Y vuelve otra vez a qué tan atrevidos estamos siendo con lo que nos están imponiendo, nos están orientando en algunos casos, particularmente la psicología, y se lo comparto a Hugo, los programas de psicología en los últimos 5 años se han venido retando porque, como lo decía yo, tenemos una muy buena base en las ciencias sociales humanas, pero nuestra ley de salud de psicólogo también nos posiciona en salud, y aquí se establece un modelo de docencia-servicio que de alguna manera u otra pues viene a decir, sí, la salud es completamente desde esa construcción hegemónica de lo que entendemos por el fenómeno psicológico. Yo haría como 2 comprensiones y 2 invitaciones aquí. Una, a que esa lectura intrapsíquica genere puentes a lecturas extrapsíquicas y ecosistémicas. Y es ahí donde yo veo entonces, no sé, en una teoría clásica, la depresión, una pregunta tan pequeña que pueden estar haciendo los estudiantes o que nosotros nos hacemos en el campo profesional, y esto cómo se lee desde otro punto, y esto qué le hace falta.
No esperar que el docente me lo diga o que el currículo me lo diga para poderlo de alguna manera indagar y poder reconocer, sino decir, venga, estas lecturas, desde qué otra posición lo puedo yo empezar a generar y a poner. Y hay otro elemento que es fundamental y es la interdisciplina. No sé hasta qué punto también alcancemos las transdisciplinas, porque esto requiere también otros retos particulares, pero sí la interdisciplina, por lo menos en los pregrados, no con otras disciplinas como no sé, la sociología, la antropología, que son muy valiosas también, pero creo que la sensibilidad en términos del arte, de la cultura, de la música, del cine, nutren esas lecturas que nosotros en psicología realizamos. Y eso pues viene a ser esas apuestas de lectura de contexto. Ustedes pueden exigir, y esto uno como docente no lo quiere decir, pero ustedes pueden decir, oiga, no me ponga el ejemplo del niño de América estadounidense que está teniendo hiperactividad, que estoy estudiando en psicopatología. ¿Cuál sería entonces un estudio de caso de un chico, yo qué sé, en Leticia o en Pumarío Bichada o en Bogotá, como para poder también territorializar y generar esos diálogos desde lo que nosotros reconocemos también como nuestros contextos, porque tu reflexión es bastante crítica en tanto a eso político y que estamos entendiendo por lo político cuando pensamos también y hacemos psicología. Diría yo, esos elementos ahí para que lo tengamos todos en el radar. Pero Hugo, tienes allí la tarea de cerrar con esa pregunta problematizadora que Camila con K nos hace. Bien, bueno, breve. Primero agradecer a Camila y una pregunta muy interesante. Pero voy a ir un poquito para atrás y voy a cerrar con lo de Camila. Vi algo que compartió Elizabeth. En una de sus imágenes había una persona en la calle con un cartel que decía salud mental es vivir en comunidad, ¿no? Yo siempre me quedo con la calle porque la calle siempre dice cosas muy interesantes, ¿no? Tiene mucho para decirnos sobre salud mental. Y pienso que yo voy a volver un poco a nuestro contexto. Los proyectos políticos, generalmente, en avanzar en la disposición y en la continuidad hay una búsqueda continua de construcción de enemigos, ¿no? Acá pasa mucho. Mapuches, huarpes, el que es el trapito que le decimos aquí que limpia los parabrisas, el que siempre busca construir enemigos porque su proyecto político es destruir la comunidad. Es eso, es generar una fractura en la comunidad porque es la forma, ¿no?, de avanzar en sus proyectos políticos. Entonces yo me pregunto si volviendo a ese cartel de la calle, confrontando un poco con estos proyectos políticos, si cuando uno piensa en salud mental, no se construye al mismo tiempo, ¿no?, salud mental y comunidad. No son dos cosas que se tejen, ¿no? Ahí como en algo se alimentan mutuamente, ¿no? Construir salud mental es construir comunidad es construir salud mental. Entonces, voy a lo de Camila. Yo creo que las universidades no son ajenas a lo que ha sido, ¿no?, un poco nuestra historia colonial. Las instituciones de alguna manera han respondido un poco a eso, y si hay algo que le falta a los procesos de formación, a los currículum, ¿no?, es comunidad. Por lo menos a la de nosotros acá. Yo no sé cómo será allá, pero los currículum, las materias, los procesos de formación siguen reproduciendo una mirada del mundo que está muy lejana de las miradas del mundo que tiene la comunidad. Entonces, yo creo que hay que imprimirle comunidad a la universidad, a los procesos de formación. Tiene que estar la agenda tiene que ser construida
¿no? Con la comunidad. Y ese es un gran desafío que tenemos. Yo hablé de la memoria, podría haber otros temas, ¿no? Para poder traer y para poder disputar las ausencias que hay en los procesos de formación, ¿no? La comunidad, la memoria y muchos otros, ¿no? Y bueno, de alguna manera es un problema que tenemos en la universidad como en un montón de otros espacios de formación, de discusión, de disputa, y son lugares que tenemos que conquistar desde la comunidad, ¿no? Son lugares que tenemos que conquistar porque son lugares que ahí se disputa de alguna manera nada más y nada menos que la construcción de conocimiento. Y bueno, y ahí siguen habiendo un montón de saberes, conocimientos, memorias, historias y un montón de cosas que son una alternativa a todo lo que tenemos y que están en la comunidad, y bueno, y que los procesos de formación los siguen negando. Así que es algo que tenemos como desafío, y yo creo que estos espacios ayudan a eso, a seguir. Necesitamos conversar más, necesitamos encontrarnos más, necesitamos saber de que tenemos ahí muchas historias comunes y que es necesario que las conozcamos. Hugo, muchísimas gracias. Yo creo que con eso que mencionas podemos ir cerrando este espacio, ¿no? Camila nos planteaba algo que también están viviendo aquí los estudiantes de psicología de la Subcolombiana, que también lo están viviendo los estudiantes de psicología de la Universidad de Nariño, y que tú nos comentabas que también se ha disputado allá, que es la reforma curricular. ¿Qué implica una reforma curricular? Y decía Elizabeth hace un momento, reformas profundas. ¿Y cómo hablar de una reforma profunda? ¿No? No una reforma artificial, ¿no? Que simplemente es colocarle nuevos pañetes o nuevos colores o nuevos nombres, sino en realidad la disputa por el sentido, ¿no? Y lo decía Elizabeth con mucha claridad, ¿no? La teleología de la formación, el para qué estamos haciendo nosotros esa formación. Y yo creo que ese reto es muy importante porque esa disputa no es solamente de los profesores, también es de los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes tienen que empezar a agenciar esa disputa del proyecto curricular. Currículo es un proyecto político-cultural, porque cuando establecemos un currículo estamos definiendo precisamente un proyecto de mundo, lo decía Hugo hace un momento, ¿no? Y cuando elegimos nosotros estudiar un pregrado o un posgrado, estamos eligiendo el proyecto de mundo que queremos encarnar en nuestra práctica cotidiana. Y yo creo que esa pregunta es clave, porque las facultades de psicología, los departamentos de psicología han ido en otra vía de lo que van las comunidades, en otra vía de lo que van las políticas públicas. Y yo creo que necesitamos romper esa distancia de los lugares donde se piensa psicológicamente la vida a los lugares donde se vive psicológicamente, ¿no? Y es donde están las comunidades. Y esto para decir y para cerrar que la enseñanza y la formación en salud mental en nuestros países latinoamericanos les falta calle, les falta campo, les falta lucha social, ¿no? Y creo que necesitamos que nuestras formaciones y nuestras enseñanzas estén llenas de vida, de calle, de campo y de lucha social para que la vida sea posible en nuestros territorios. Agradecerles a todos y a todas, a los estudiantes de la Universidad de Nariño que nos escuchan, a Hugo y los compañeros de la Universidad de San Luis y la red nuestra americana, que siempre estrechamos fraternidades, a la profe Elizabeth también muchísimas gracias, a Marcela también muchas gracias, a los compañeros y compañeras de la UNAD que hicieron posible esto, a Viviana que desde la maestría en psicología comunitaria también se junta en este espacio, y bueno, seguimos juntando, porque lo dijo Marcela muy claro, ya la grieta está abierta, ahora nos corresponde a nosotros seguir abriendo y derrocando este paradigma para que podamos imaginar otras formas posibles. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.